Ok, ahí estamos. Cámara, pero no pongas la cara, pues, José. Buenas noches. Un gusto, un gusto. El Para gusto es mío, adelante. doctor. Gracias por estar ahí. Ya nos vemos. Ya lo vi. Sí, ya está. Ay, José, gusto de verte. Ya estás como anfitrión también para que, por si quieres Sí, activar. doctor. Sí, faltan un minuto, ¿no? Empezar 8 en punto. Sí, cuando ustedes digan, ¿no? Y solo yo. Ok, sí pueden, no los estoy escuchando ahorita, pero sí pueden activar sus voces, ¿no? Sí, yo sí. Ah, ya, ok, ok. Sí, sí, todo bien, pero estamos esperando a que den la señal para entrar cuando sea momento. Buenas noches con todos, siendo las 8 en punto de la noche. Permítanme primero dar el agradecimiento al Instituto Nacional de Oftalmología por la invitación como moderador y tener el grato honor de poder presentar por segunda vez al doctor Everardo Hernández. Él ya nos acompañó al empezar dicho curso con el tema de ectasia corneales y ahora lo tenemos por segunda vez en este tema tan importante que es queratopatía bulosa, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poco su CV del doctor Everardo Hernández. Él es médico oftalmólogo, subespecialista en córnea, cirugía de catarata y refractiva del John Hopkins Wilmer Eye Institute, Baltimore, Maryland, los Estados Unidos. Hizo la residencia de oftalmología en el Hospital de Asociación para Evitar la Ceguera, el AP, por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo Médico de Oftalmología. Tiene un fellowship de córnea y cirugía de catarata en el Massachusetts Eye Infirmary, Harvard Medical School en Estados Unidos y en el Hotel Dieu Hospital por la Universidad de París, Francia. Tiene un máster en Science por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de muchas publicaciones científicas. Es un conferencista internacional y además tiene muchas publicaciones respecto al tema de córnea, cirugía de catarata refractiva. Y vamos a darle el paso. Y buenas noches, doctor Everardo. Bienvenido y gracias por contar por su participación esta noche en este congreso. Muchísimas gracias, José. Gracias por la presentación. Y desde luego, muchísimas gracias al comité organizador, a Rosa, a Pedro Muro, Pedro Minami que anda por ahí, a todos ustedes, de verdad que muchísimas gracias por esta invitación, a Luis, a todos, muchas gracias. Es un honor para mí poder compartir con ustedes algo de mi experiencia y bueno, sin más que esto, empezaré la conferencia del día de hoy, en el cual, bueno, me han pedido hablar de queratopatía bulosa. Y este es un tema súper interesante. Ahora que revisé el tema, estoy impresionado de la cantidad de información que hay en la literatura mundial, ¿no? Es abrumante las diferentes que traté de hacer un pequeño resumen, que una hora apenas nos dará tiempo, y verán ustedes la cantidad de cosas que hay, es impresionante. Pero bueno, entonces no tengo ningún conflicto de interés en esta conferencia en particular. Y he dividido la presentación, como siempre, en una parte introductoria, muy breve. Después hablaré de diferentes estrategias diagnósticas, sobre todo avanzadas, ¿no? Porque la parte clínica clásica de biomicroscopía en una hendidura, me parece que todos la conocemos, la mencionaremos si acaso. Hablaremos de cómo prevenirlo, porque finalmente es la parte más interesante, tratando de no llegar al tratamiento, ¿no? Que también hablaremos de sus diferentes modalidades, tanto quirúrgicas como algo muy nuevo, que es la parte médica, ¿no? A través de diferentes medicamentos. Bueno, todo esto nos lleva a la definición de la patología
de esta entidad, la cual es secundaria a una descompensación corneal. Finalmente, el endotelio es responsable de mantener deshidratada la córnea, que por su naturaleza pues tiene la capacidad enorme de reunir, de alojar una gran cantidad de líquido, de agua, ¿no? Entonces es a través del endotelio, que tiene una capacidad pasiva tanto como una barrera, como una actividad activa, una parte activa en la cual trata de expulsar el agua que viene del humor acuoso, que además acompaña a los nutrientes. Entonces este endotelio es importantísimo, ¿no? En estados avanzados, desde luego, nosotros podemos ver que el paciente puede desarrollar una parte cicatrizal, la parte cicatrizal formada principalmente por vasos y por un tejido fibrovascular en forma de panus que empieza en la periferia, y en estados muy avanzados puede como sucede en el cuerpo generalmente con inflamaciones crónicas, el depósito de calcio, ¿no? El paciente, dependiendo de la etiología, como veremos, hay varias causas que puede asociarse a esta queratopatía bulosa. Bueno, se puede quejar desde luego una reducción en la agudeza visual, ya que el epitelio es una de la interfase más importante en términos de aire, película lagrimal, y luego viene el epitelio, y es ahí donde se empieza a difractar la luz y su impacto a nivel sobre la visión, cualquier cambio a nivel epitelial es sumamente importante. Y aunque originalmente fue descrita como una patología epitelial, porque era donde en la exploración ahí se veían los cambios, realmente hoy sabemos que es el endotelio, pero la disminución de la agudeza visual se debe a los cambios a nivel epitelial, por la importancia que tiene en términos de difracción de la luz. Claro, mucho del tratamiento, independientemente de la rehabilitación visual, está enfocada al dolor, porque estos pacientes se quejan de dolor de manera tremenda. Entonces, es algo que también nos enfocaremos. Ya de manera paralela, es un edema corneal, aumento del grosor corneal, que afecta tremendamente la calidad de vida de nuestros pacientes, y es justo y válido recordar que el tratamiento clásico para esta patología es la queratoplastia penetrante, con todas sus ventajas y desventajas que tiene. Bien, me llamó la atención este artículo que encontré en mi búsqueda, reportado en 1959 por el doctor Irvine, en el cual muestra una preparación plana, así se describe en el artículo, del endotelio corneal, de un paciente sano y de un paciente con queratopatía bulosa. Entonces podemos ver cómo las células endoteliales en ese momento, había una rejilla graduada con una distancia estandarizada. Entonces podemos ver que ellos describen, o Irvine describe en este momento, que el paciente normal tenía una densidad de células endoteliales pues mucho mayor que aquel paciente que es anormal, y él empieza a medir las distancias entre las células, ¿no? Entonces, desde luego, en ese momento todavía no se contaba con la microscopía especular, que hoy hay sistemas, inclusive el microscopio confocal, ¿no? Que puede hacer fotografías y análisis sumamente más complejos y diferentes índices. Pero aún en el artículo no dice exactamente la técnica, cómo la preparó, pero se me hizo bastante interesante como una parte histórica de cómo se describe esta patología ya desde entonces, a mediados del siglo pasado. Bien, la queratopatía bulosa comparte muchísimas etiologías, ¿no? Y muchísimos factores de riesgo, y muchísimas situaciones clínicas que pueden estar alrededor de ella. Una de las más importantes es la cirugía de catarata, probablemente es una de las causas más frecuentes de las cuales nos provee de esta patología. También tenemos pacientes que no han sufrido de cirugía de catarata, pero tienen descompensación corneal, ¿no? Ya sea por diferentes causas que ahorita discutiremos. Y desde luego que en nuestros países, en Latinoamérica, es mucho menos frecuente la distrofia de Fuchs. Pero bueno, aquí es mucho más frecuente, y de hecho es la primera causa de queratoplastia endotelial en este caso, pero aquí en los Estados Unidos, pero existen muchísimas otras causas que pudieran producirla. Esta descompensación corneal y queratopatía bulosa puede tener factores intrínsecos, tal y como lo vemos en la distrofia de Fuchs, en la cual existen algunos marcadores genéticos, una predisposición a una labilidad, a una debilidad,
que producen esta falta de función endotelial y que hacen que la función normal que este tejido tiene o esta capa de células tiene deje de funcionar y produzca esta distrofia. Claro que es también ayudado, desencadenado, promovido por una cirugía de catarata, y no solo cirugía de catarata, inclusive algunos otros factores externos como sería trauma, uveitis y glaucoma principalmente, serían aquellos factores que podrían facilitar el desarrollo de una descompensación corneal. Entonces, todo esto en conjunto nos lleva al desarrollo de la enfermedad. En términos de diagnóstico, después de haber revisado brevemente cuáles son los datos clínicos que nosotros podemos observar, hablaré de dos técnicas o la estrategia de esta técnica que se ha descrito, primero para tratar de diagnosticar la disfunción endotelial principalmente en la distrofia de Fuchs, ¿no? Que es a través de la medición del complejo membrana de Descemet y endotelio. Entonces, este artículo que es prácticamente un artículo que habla del desempeño diagnóstico de esta técnica, ¿no? Y parece ser, es reciente, es una técnica bastante avanzada y utilizan un nuevo algoritmo que es adaptado a un OCT de alta definición para tratar de determinar 3 índices diagnósticos. El primero es tratar de medir esta parte anatómica, este complejo anatómico que está formado por el endotelio y la membrana de Descemet a través de los diferentes picos de reflexión que produce el OCT. Y el segundo índice diagnóstico sería el grosor corneal total, que desde luego va desde el epitelio hasta el endotelio. Y por último, los autores trataron de determinar cómo se comportaba su desempeño diagnóstico, la razón entre el grosor corneal central y el grosor corneal periférico, que realmente es el grosor corneal medido a los 4 a 6 centímetros desde el centro. Entonces hacen un análisis, ya hemos repasado estas gráficas ya en pláticas anteriores, a mí las curvas ROC me gustan mucho, y pueden ver a su derecha algunos de los parámetros clásicos que nosotros utilizamos para poder determinar si un paciente tiene una buena o no función endotelial. El clásico pues es el grosor corneal central, que es la línea azul que estoy señalando ahora, y pues tiene un desempeño regular, ¿no? Como pueden ustedes ver. Después tiene un desempeño muy parecido, que es el grosor corneal paracentral. Luego viene el grosor central periférico, que tiene el peor desempeño, que está casi como si no participara, ¿no? Y más adelante podemos observar que probablemente lo más interesante sea este complejo. Vean ustedes que es la línea punteada roja, prácticamente tiene el mejor desempeño. Entonces estos demuestran que, los autores demuestran en este sentido que el complejo, la medición a través del OCT de este complejo endotelio, membrana de Descemet, tiene un gran desempeño diagnóstico. Y generan estos mapas, ellos generan un algoritmo, me imagino que debe ser algo complejo, que genera el mapa del grosor. Entonces, este es un caso del mismo paciente que he seguido a través del tiempo, y aquí está el OCT, que podemos ver que no tiene edema epitelial, el edema epitelial se encuentra íntegro, y el mapa que vemos arriba a la derecha es el mapa del grosor de este complejo endotelio membrana de Descemet, que pues con el tiempo aprenderemos a identificar o poder describir si este algoritmo se hace popular, ¿no? Y se incluye en nuestros instrumentos de OCT. Y podemos ver cómo a través del tiempo, ya que desarrolla el paciente este edema subepitelial, y aquí vemos el edema despegado del estroma, como el complejo endotelio membrana de Descemet se encuentra con un grosor mucho mayor. Entonces, en el futuro probablemente, como lo dije, si esto llega a ser un estándar de oro, bueno, veremos estos mapas endotelio membrana de Descemet, además de los tomógrafos, que también tienen una participación, como veremos más adelante. Bueno, entonces en este artículo se concluye que estos mapas tridimensionales del complejo endotelio membrana de Descemet es una herramienta con potencial para el
diagnóstico y clasificación de la severidad de la distrofia de Fuchs. Recuerden ustedes que principalmente está enfocada a la distrofia de Fuchs, ya que aquí, por lo menos en esos países, es la clásica causa de descompensación corneal y el diagnóstico pues es importante. No solamente se ha utilizado para el diagnóstico, sino también aquí Sanjay Patel, en la clínica Mayo, ha utilizado algunas otras técnicas para poder determinar el pronóstico, lo cual también es sumamente interesante, poder decir qué le va a pasar a nuestro paciente en el futuro, ¿no? Entonces también aquí utiliza este estudio desempeño diagnóstico, en cual estudia 3 parámetros principales, que es la pérdida regular de isopacas, ahorita las explico, el desplazamiento del grosor corneal o de la zona más delgada, del punto más delgado de la córnea, y la presencia de una depresión en la superficie posterior. Y con esa manera tratar de determinar si existe progresión o no de la distrofia de Fuchs, como yo lo hablé. Y este es un ejemplo del mismo paciente que también he seguido a través del tiempo, del 2012 al 2019, y aquí estamos viendo a su mano izquierda el mapa paquimétrico, antes, después, o en el tiempo, pues, y después el mapa de elevación posterior. Entonces podemos ver cómo las isopacas, que es únicamente la diferencia que existe entre los diferentes patrones de color que nos estamos viendo aquí, cómo se pierde el paralelismo, ¿no? Aquí están muy paralelas y de repente llega al centro y esta se despega de la isopaca anterior y bueno, la del centro muchísimo más. Y por otro lado, el desplazamiento nasal que existe del punto más delgado respecto a la pupila, ¿no? Que estamos viendo aquí, vemos cómo se desplaza hasta ese sector. Y desde luego aquí hay una zona focal de una depresión de la superficie posterior y aquí se señala en esta flecha. Y como vemos que este paciente descompensa, las isopacas se hacen mucho más irregulares, vemos aquí cómo dejan de ser redondas, tienen una zona mucho más lineal, mucho más recta, y el punto mucho más delgado se desplaza también inferior, como están viendo aquí. Entonces, respecto al estudio del 2012, ¿no? Y bueno, la depresión focal se hace mucho más evidente. Y bueno, estos son los factores, y así está descrito en el artículo, de cómo nos puede servir para determinar la progresión y el pronóstico de un paciente. Este es el análisis multivariable de cada una de estas variables, ¿no? Aquí está la pérdida de las isopacas y aquí vemos la falla, ya sea porque desarrolló edema o porque se tuvo que operar, versus quienes no tenía pérdida de la isopaca. Después tenemos aquí el desplazamiento, como la progresión es mucho mayor, la probabilidad de acumulada es mucho mayor que si no tiene el paciente este desplazamiento, y desde luego la depresión posterior localizada. Entonces, exactamente, prácticamente las tres tienen el mismo desempeño como podemos ver. Y este es el análisis multivariable. Entonces aquí, independientemente de cuál sea la variable que está analizada, se divide en si no tiene ninguna variable, si tiene una o dos, o si tiene 3 variables. Podemos ver que en ninguna variable no existe progresión. Si existe 1 y 2, tiene una progresión moderada, alcanzando el 50% de progresión a los 30 meses. Y si tiene las 3 variables, el 50% se alcanza a los 6 meses, para que ustedes vean la diferencia entre tener ninguna de estas variables, entre las isopacas, el desplazamiento del punto más delgado y lo que hemos analizado. Ok, en conclusión, ellos dicen que la paquimetría a través de la tomografía de Scheimpflug y la evaluación del mapa posterior puede predecir el pronóstico de la distrofia de Fuchs independientemente del grosor central corneal. Entonces, el riesgo de progresión y la intervención después de cirugía de catarata no complicada puede aumentar de acuerdo a los números que nosotros hemos visto en este momento. Entonces está sumamente interesante. Si ustedes tienen un paciente por ahí de distrofia de Fuchs y quieren saber cuál es su pronóstico, pueden utilizar, que además esto no tiene un algoritmo patentado ni mucho menos, nada más hay que imprimir estos mapas y verlos en la pantalla y seguirlos en el tiempo y ver qué sucede. Entonces es algo bastante bueno y regular. Bien, de las preguntas más interesantes finalmente que nosotros nos hacemos cuando queremos hablar de esta patología es determinar
si mi paciente que tiene una córnea limítrofe y lo voy a operar de catarata, ¿cuál es el riesgo de que desarrolle una descompensación corneal o una queratopatía bulosa? Y no estoy hablando de distrofia de Fuchs. Claro que la distrofia de Fuchs es uno de los factores de riesgo para que mi paciente desarrolle esta patología. Pero existen otros independientemente de la distrofia, que serían como el bajo conteo celular o edad avanzada. Si mi paciente le tuve que poner o tiene un lente intraocular de cámara anterior, si tiene cualquier cirugía intraocular previa, ya sea como glaucoma o cualquier otra, si la cámara anterior es estrecha, desde luego relacionado al trauma quirúrgico y desde luego al glaucoma, porque es bien sabido que el endotelio también sufre con la hipertensión ocular. Entonces, estos son los factores de riesgo que yo debería considerar si mi paciente lo voy a operar y quiero saber qué riesgo tiene. Bien, ¿qué debo yo hacer para entonces determinar, ubicar a mi paciente que voy a operar de cirugía de catarata y que deseo conocer su riesgo? Desde luego, la biomicroscopía a través de la lámpara hendidura es sumamente importante. Podré yo observar de manera muy subjetiva el grosor corneal, el estado del epitelio y también es posible observar el endotelio corneal porque, como ustedes saben, la lámpara hendidura tiene también esta capacidad de especular si uno desfasa uno de los brazos del foco de la óptica, uno puede ver el mosaico endotelial también a través de esto. Y con cierto entrenamiento y haciendo comparaciones de esta observación con un microscopio especular, yo podría determinar y entrenarme para aproximar y estimar cuál es la densidad celular endotelial. Desde luego, si tengo un microscopio especular, bueno, tengo una medición objetiva. Sin embargo, es difícil porque no existen determinar si debo o no considerar en mi paciente de facoemulsificación una queratoplastia endotelial combinada, ¿no? A través del microscopio especular, por lo menos. Porque no existe un número de corte establecido, un punto de corte establecido para decir, no sé, a partir de 800 células por milímetro cuadrado, debo yo hacer una cirugía combinada. Realmente eso no está descrito. Nosotros todos tenemos córneas de 600 células por milímetro cuadrado que están perfectamente transparentes. Y tenemos otras que con 800 ya no funcionan. Entonces parece que la reserva endotelial celular también depende de estos factores. Parece que el índice objetivo más útil para poder determinar si hago o no una cirugía combinada es la paquimetría. Y aquí están los siguientes parámetros que generalmente, y estos se acaban de describir en un curso que hubo en la Sociedad de Córnea la semana pasada de manera estupenda, que estuvo el curso, en el cual y dictan estos parámetros, ya saben que no son absolutos, pero es una buena guía, y dice que si el grosor corneal es menor de 600, solo hacer faco más lío. Realmente no vale la pena tocar el endotelio. Si el grosor corneal es arriba de 620 micras, entonces se sugiere hacer una faco más lío más una queratoplastia endotelial. Que desde luego recuerden ustedes que el grosor corneal también tiene un ciclo circadiano, ¿no? En la mañana es mucho más grande que durante la tarde-noche, porque la córnea se va deshidratando. Entonces también algo que es importante determinar. Y como en toda medicina, tenemos una zona de limbo en donde se deja al clínico, a su juicio clínico, determinar qué va a hacer, que es entre 600 y 620 micras de grosor. Bueno, pues ahí la experiencia nos determinará qué hacer. Y bueno, este estudio es muy interesante porque determina que el edema estronal como tal no es la principal causa de disminución de la agudeza visual en nuestros pacientes, sino también es la presencia de aberraciones de alto orden y la dispersión luminosa. Entonces aquí hacen una diferencia entre las aberraciones de alto orden a nivel anterior como a nivel posterior y podemos ver, como yo les había comentado, que el epitelio y la parte anterior tiene una significancia sumamente importante y podemos ver cómo esto está en correlación con el grado de avance de la distrofia de Fuchs. Y aquí tenemos otra gráfica en la que nos muestra la dispersión luminosa, tanto en la parte anterior como posterior, y podemos ver que también se relaciona con la gravedad de la distrofia de Fuchs y es mucho mayor en la cara anterior.
Y bueno, la recomendación que se hace en general es que la indicación de cirugía combinada, es decir, FACO más queratoplastia endotelial, se debe hacer cuando el paciente presenta síntomas visuales. Generalmente lo describe como una nubosidad que desaparece a lo largo del día o halos alrededor de las luces, que se presenta principalmente en la mañana y que durante la tarde y noche mejora. Entonces, eso sería lo clásico. Existen otras indicaciones de queratoplastía endotelial, que aquí hay una breve clasificación, ¿no? Que está el DIMEC, el DSAEC y la queratoplastía penetrante. Entonces, aquí viene cuándo hacer un DIMEC, si ya decidí que voy a hacer una queratoplastía endotelial, y generalmente está indicada cuando yo tengo una buena visualización. Y es un caso sencillo, que no tiene tubo, que no tiene vitrectomía, en fin, que va a ser algo fácil. El DSAEC generalmente está indicado cuando existe una cirugía compleja, como con tubo, con glaucoma, etcétera. Y la queratoplastia penetrante, desde luego, cuando existe una fibrosis corneal, la cual ya no nos da oportunidad de mantener o de conservar el estroma, porque no va a proveer una buena visión. Entonces, con sus ventajas y desventajas, estas son las indicaciones en general de cada uno de estos. Si ya he decidido yo realizar una facomulsificación con lente intraocular únicamente, estos son los 4 parámetros principales, no son los únicos, pero son los principales que debo yo cuidar para disminuir el daño endotelial. Desde luego debo cuidar la energía, porque sabemos que mayor energía produce un mayor daño endotelial. Debo tener cuidado con el daño mecánico, debo cuidar la irrigación y hablaré de qué pasa con el edema cuando queremos edematizar la herida al final del procedimiento para sellarla. Bien, la energía debemos proteger a nuestro paciente, al endotelio corneal, a través de un viscoelástico dispersivo. Y desde luego tratar de utilizar una técnica que utilice la mejor energía posible. En cuanto al el aspecto mecánico, existen dos problemas aquí. El principal es estos pequeños fragmentos de núcleo que pueden estar volando a través de o flotando en la cámara anterior y golpeando el endotelio. Entonces hay que hacer un shock bastante controlado para que esto no suceda. Y por otro lado, la irrigación, tratar de limitar los puertos de irrigación de la punta de FACO a lo más posible para que no lleguen a la córnea o al endotelio, y desde luego utilizar una irrigación baja. El edema corneal es preferible en estos casos que tengan factores de riesgo y que yo sospeche que pueda desarrollar una descompensación corneal, utilizar una sutura, de tal manera que yo no le doy un medio estilo, un reto al endotelio para tratar de deshidratar esta parte adicional de agua que yo le puse a la herida, ¿no? Para sellarla. Entonces, estos son las 4 recomendaciones para controlar esos 4 factores, para limitar el daño endotelial cuando decido hacer una facomulsificación en un paciente de riesgo para descompensación corneal. Ahora hablaré del tratamiento médico, principalmente de la distrofia de Fuchs. Y bueno, se han descrito recientemente y se están llevando a cabo múltiples ensayos para determinar cuál es el efecto que tienen diferentes inhibidores de las proteínas gesinasas de la familia Rho, que es utilizado en glaucoma, que aumenta el flujo del trabéculo y que se ha reconocido que tiene una activación sobre la migración de las células endoteliales y cierta evidencia de que probablemente puedan aumentar la proliferación endotelial también. Entonces es algo que está en desarrollo y existen múltiples estudios. Yo presentaré un par de ellos. Ese es un estudio clínico controlado, doble enmascarado, en el cual se prueba este inhibidor ROCK en distrofia de Fuchs. Y bueno, se incluyen 29 sujetos que son alocados o asignados a 2 diferentes grupos, uno que recibe la sustancia activa, que es este inhibidor ROCK, y por otro lado, placebo. Y bueno, podemos ver que al final se analizan 15 de un lado y 14 del otro. Y ahí explica quiénes salieron y por qué salieron. Y bueno, podemos observar aquí algunas de las variables principales de desenlace. Por un lado, que hubo un cambio en el grosor corneal a un mes y a los 3 meses, mucho mayor en
al grupo que recibió el inhibidor ROC comparado con el placebo. Y la diferencia, bueno, pues fue de 20 micras y 26 micras a los 3 meses. Hubo algunas otras variables secundarias medidas, como es el cambio en la agudeza visual corregida, en el cual los pacientes a los 3 meses mejoraron 1.6 líneas más comparado el grupo activo versus el placebo. Y algunos puntajes de una herramienta, un cuestionario de deshabilidad, ¿no? El cual también mejoró de manera importante, y algunos otros parámetros topográficos. De efectos adversos, desde luego, el grupo activo no está libre de ellos, siendo el más frecuente la hiperemia conjuntival, seguido por la córnea verticillata. Parece que se deposita ahí. Y bueno, los pacientes reportaron en el 13% de ellos ojo rojo e irritación. Y solamente ojo rojo y deslumbramiento en solamente uno de ellos, mucho menor. Bien, entonces en este estudio en el cual se prueba esta indicación, que desde luego es fuera de etiqueta, de este inhibidor ROC en pacientes con distrofia de Fuchs una vez al día, lo cual es bastante conveniente, sí se asoció a una disminución significativa del grosor corneal, pero sobre todo una mejoría en la agudeza visual corregida. Este es un estudio muy bien realizado, este sí está bastante estricto en sus parámetros. Están aquí descritos los efectos adversos, como ya lo platicamos, y desde luego este es un solo estudio, se necesitan mucho más para determinar cómo mejora la agudeza visual en estos casos. Bien, a continuación hablaré del tratamiento quirúrgico, y aquí está toda la lista de los diferentes opciones quirúrgicas de las que hablaré, desde Gundersen hasta cosas más sofisticadas, pasando por queratectomía fotorrefractiva con láser excimer, crosslinking, y desde luego el denudado de Semet sin queratoplastía, que es bastante interesante también. Y esta es la primera descripción de la técnica del recubrimiento conjuntival, descrita por Sugar en 1964, en la cual reporta su técnica. Hizo un reporte de caso en el cual en un paciente de keratopatía bulosa le realiza esta técnica, y bueno, pues mejora desde luego los síntomas, ¿no? Porque la agudeza visual no va a mejorar, y aquí está el esquema de cómo realiza la cirugía. Y probablemente esto está indicado en aquel paciente que tiene dolor y que no tiene ningún potencial visual, ¿no? Y que no lo queremos rehabilitar visualmente, porque así no lo lograríamos, aunque bien realizada esa técnica, sí llegan a tener cierta transparencia. Esta técnica es probablemente una de mis técnicas preferidas cuando el paciente no busca una rehabilitación visual importante, que es la punción estromal anterior en pacientes con queratopatía bulosa. Y este es un pequeño estudio realizado por José Gómez, buen amigo, ya tiene algún tiempo. Es una serie de casos, son pocos, son 14 casos, tiene un seguimiento también corto de 24 semanas, y hace punciones estromales con una aguja de 25G. Y la variable que él estudia, desde luego, es el dolor y la estesiometría. Entonces él encuentra y logra un 64% de una ausencia de dolor total, o sea, 64% de los pacientes ya no tenían dolor, lo cual se me hace un resultado bastante bueno. Y todos los pacientes tuvieron por lo menos algún grado de disminución de dolor en todas las visitas, y esta disminución del dolor fue estadísticamente significativa. Y él concluye en su serie de casos que la micropunción estromal anterior es una alternativa efectiva, simple y de bajo costo, lo cual es cierto, me parece que simple y de bajo costo, para el manejo de los pacientes sintomáticos con queratopatía bulosa, porque se hace prácticamente en consultorio, ¿no? Sin embargo, encontré este otro artículo que es mucho más reciente, me llama la atención, hecho en China, en el cual habla de la efectividad de la combinación de la punción estromal anterior, como ha sido descrita, y un lente de contacto. Aquí se incluyen también pocos pacientes, son 12 nada más. Interesante porque nos dice el número de punciones que realiza, que son 200, que es un número interesante. Yo generalmente hago 100 en lámpara de hendidura. Estos pacientes sí lo hicieron en quirófano, es un poquito más
complicado. Hacen punciones verticales con una aguja. Todas ellas tuvieron por lo menos 200 micras de profundidad, pero fue determinado también por el grosor corneal. El lente de contacto se usó durante 2 semanas y lo que midieron al final del estudio fue el dolor, la fotofobia, el lagrimeo, el tiempo de desaparición de las bulas y el grosor corneal central. Y el seguimiento es corto también, es de 12 semanas. Y traigo a colación esta fotografía para que vean ustedes lo sofisticado de la gran aguja que utilizan y esta pinza para poderla sujetar. Y bueno, a su extrema derecha podemos ver cómo están las pequeñas punciones. Ahí se ven las marcas muy, muy pequeñitas sobre el estroma. Y se vean ustedes cómo el paciente tiene campos y tiene un blefaróstato. O sea, esto está hecho en quirófano, lo cual le quita algo de la sencillez del estudio. Y bueno, aquí son algunos de sus resultados. Como pueden ver, los cambios que existen a nivel endotelial en el OCT, y aquí estamos hablando de semanas de diferencia. Pero sí vemos a su mano derecha cómo clínicamente, prácticamente a las semanas, el paciente se encuentra mucho más transparente y lo más importante, que se sienta mucho más cómodo, ¿no? Entonces ellos concluyen que la micropunción y el lente de contacto son seguros y efectivos para el manejo de la queratopatía bulosa. Y aquí tenemos algunos de los resultados en términos de síntomas a la primera semana respecto a la semana 12, y vemos cómo baja de 6.8 a 0.1, ¿no? Entre mayor, pues existía más dolor. También la tinción con fluoresceína estaba de 11, bajó a 0.1, prácticamente desaparece. Y el grosor corneal central baja a un promedio de unas 200 micras, un poquito menos, ¿no? De 959 en promedio a 378. Y todos estos parámetros son estadísticamente significativos. Bien, dentro de todas estas técnicas y todas las combinaciones que nosotros pudiéramos usar, existe este otro estudio en el cual quiere o pretende comparar el uso de la membrana amniótica versus esto que hemos platicado, que es la punción estromal anterior en pacientes con queratopatía bulosa. Entonces está interesante, ¿no? Saber cómo funciona la membrana amniótica. Y una vez más tenemos este diagrama de flujo en la cual incluyen 40 pacientes y son asignados ya sea a la membrana amniótica o a la micropunción. Finalmente acaban 20 de un lado y 18 del otro. Y bueno, podemos ver la severidad del dolor tanto en la membrana amniótica como en la punción anterior corneal, que disminuye. En el caso de la membrana amniótica, en un promedio de 6.4 a 1.8. Y en el caso de la punción, de 8.2 a 0.6. Y estas diferencias en todo sentido, bueno, en el sentido tal vez antes, después y a través del tiempo es significativa, pero entre los grupos, vean ustedes, no lo es. Y aquí hay algunas fotografías, ¿no? Aquí está la micropunción en el pre y a los 180 días, y aquí está la membrana amniótica en el pre y a los 180 días. Curiosamente, en las fotografías se ve más opaco, ¿no? Bueno, y aquí se ven las micropunciones, y aquí desde luego debe ser el efecto de la membrana amniótica que han colocado. Y bueno, ellos concluyen, como vimos de acuerdo a la tabla anterior, que la terapia con membrana amniótica es similar en las micropunciones corneales para alivio de dolor en la queratopatía bulosa. Desde luego, la micropunción tiene mayores ventajas, ya que es un procedimiento mucho más sencillo y más económico, porque sí, una membrana amniótica sí tiene un costo más importante que una pequeña aguja, que inclusive, repito, se puede hacer en la lámpara de hendidura, ¿no? Otra técnica sofisticada y otra herramienta que se puede utilizar y que se ha investigado es el uso del láser excimer a través de una queratectomía fototerapéutica, ¿no? Para manejar las erosiones y las bulas dolorosas recurrentes en pacientes con queratopatía bulosa que por alguna causa no son candidatos a queratoplastia penetrante. Como pueden ver, toda esta serie son series de casos, todos estos reportes son series de casos, realmente no existen ensayos clínicos controlados. Entonces, la decisión que estamos tomando ahorita, pues, estará basada en la mejor evidencia disponible, ¿no? Que es esta que estamos viendo. Son 13 casos y desde luego lo que se estudia principalmente es el dolor. En este caso, ya desde 1995,
en el British Journal se reporte que es 100% efectivo. Claro que para alcanzar esta efectividad se tuvo que retratar al 38% de los pacientes y el seguimiento fue interesante, fue de 14 meses, lo cual se me hace significativo. Y bueno, un estudio muy parecido al cual titulan desenlaces o resultados a largo plazo, tiene un seguimiento de 12 meses, lo cual es menor que el estudio anterior de 1995 y este fue publicado en el 2021. Eso me llamó la atención. No sé por qué le puso largo plazo si ya existía uno con más plazo todavía y no lo tenía. Pero bueno. Y bueno, podemos observar que ellos lograron la resolución del dolor en el 88% de los casos entre el 0 y el tercer mes y solamente en el 77% de los casos entre el tercero y el año de seguimiento y el 70% más de un año de seguimiento. Probablemente por eso le puso a largo plazo, por algunos casos tenían un seguimiento más largo. Ok, entonces ellos concluyen que la queratopatía fototerapéutica es efectiva en prever alivio a los síntomas de largo plazo de queratosis bulosa en la mayoría, 70%, de los pacientes. Entonces, si quieren utilizar una técnica sofisticada, esta es una de ellas. Yo sigo pensando que la micropunción corneal es todavía más interesante. Bien, otra técnica también que nosotros podemos utilizar, entre tantas, es el cross-linking con colágeno. Con colágena sabemos que esto producirá una compactación del estroma. No trataremos, desde luego, el endotelio, pero esto, desde el punto de vista teórico, podría ayudar. Y ese es un estudio reciente, publicado también en Corte en el 2020, en el cual se hace un ensayo clínico aleatorizado versus placebo con un seguimiento a 12 meses. Las variables principales de desenlace es el grosor corneal y el dolor. Y bueno, se utilizaron 42 ojos, 26 para cross-linking y 16 para control. Este estudio realmente tiene algunos defectos, entonces yo sugeriría verlo con cuidado. Pero aquí están algunos de sus resultados. Entonces podemos ver cómo el grosor corneal central antes del cross-linking era inferior para el grupo control versus el grupo de cross-linking. Entonces ya desde el inicio ya estaban aquí, aunque era aleatorizado, esto no se cumplió por alguna causa, quizá la autorización no fue adecuada. Entonces el caso fue que siempre se mantuvo abajo uno y arriba el otro. Y por otro lado, el dolor fue similar a pesar de estas diferencias. Entonces dice, el cross-linking reduce el grosor corneal, sin embargo, no tiene efecto sobre el dolor, la transparencia corneal o la agudeza visual. Entonces realmente el cross-linking no parece proveer, y existen algunos otros estudios que demuestran que su efectividad en estos términos es muy transitoria, no es algo que podemos usar a largo plazo. Además de la limitación teórica de que el cross-linking puede afectar el endotelio y estamos tratando una córnea que tiene afectado el endotelio. Entonces probablemente yo pensaría mucho antes de hacer un cross-linking en un paciente con queratopatía bulosa. Esto es sumamente interesante y ahorita está muy de moda, en la cual es el dedunamiento de la membrana de Descemet sin queratoplastía endotelial. Y esta es una revisión muy interesante que hace el doctor Arcerant, publicado recientemente, en la cual publica o hace una revisión de estos 11 casos que fueron reportados en la cual de manera inadvertida o no voluntaria hubo dedunamiento de la membrana de Descemet y los pacientes mejoraron. Entonces es así como empezaron a investigar si el dedunamiento de la membrana de Descemet funcionaba o no en la distrofia de Fuchs. A través de estos casos anecdóticos. Y luego presenta otros 11 reportes con un mayor número de casos en la cual se hace de manera intencional, en la cual podemos ver que el resultado, la mejoría, el éxito, pues iba mejorando poco a poco. En un principio era de 1 a 8, 2 a 3, 2 de 2, 10 de 13, 12 de 19, hasta que llegamos 14 de 7, 12 de 12, 9 de 9. Entonces fue muy interesante y que adicionalmente iban agregando inhibidores ROCK
en un principio, en los primeros casos reportados desde 2013 al 2017, no se utilizaba esta molécula o estas moléculas como coadyuvantes o aditivos para mejorar la función endotelial o la migración endotelial, debo decir. Y ya en los últimos años, a partir de 2017 y hasta 2019, se empezaron a utilizar. Entonces, bueno, pues eso habla de la efectividad de este producto. En cuanto a la técnica, y estamos hablando aquí del entrenamiento de la capa de DSM sin keratoplastía endotelial, parece ser que hay una gran diferencia entre, le voy a llamar raspar el endotelio corneal central con un anillo de Sinskey y denudarlo. Muy parecido a lo que hacemos con una capsulorhexis, pero en sentido inverso, ¿no? Tomando el endotelio y pelándolo, le voy a decir, como si lo peláramos, ¿no? Entonces aquí se ve que este tipo de técnica, cuando yo incido el estroma, pues deja cicatrices, y aquí la estamos viendo, ¿no? Está publicado en este artículo, vean ustedes cómo dejan estas pequeñas opacidades. Y aquí vemos que estas opacidades, cuando son estudiadas a nivel del OCT, se ve que están en el área del estroma y 4 años después, pues apenas empieza a desaparecer. Igual que en la lámpara hendidura las podemos ver aquí mucho más evidentes respecto a 4 años después. Es decir, que el raspado sí tiene una afectación importante sobre el estroma, pero no solo sobre el estroma, sino que también afecta de manera importante el endotelio. Y esta es una preparación de endotelio, en la cual podemos ver que el raspado, esta es la parte del raspado, vean cómo no hay células endoteliales porque le he raspado, pero la zona adyacente tampoco tiene células endoteliales, comparado con la técnica de pelado, en la cual aquí no existe endotelio porque pelé la membrana de DSM y aquí el endotelio está intacto. Y este es otro ejemplo parecido, ¿no? Aquí está el borde de donde se peló la membrana de DSM y aquí está el endotelio intacto. Es decir, pelar el endotelio es mucho mejor que rasparlo. Entonces, en conclusiones, esta técnica parece ser útil en un subgrupo de pacientes con distrofia de Fuchs, y digo que parece ser útil en un subgrupo porque no está indicado en todos los pacientes con distrofia de Fuchs. Parece ser que aquellos pacientes con una enfermedad avanzada, es decir, que tengan un grosor corneal arriba de 625 micras o que tengan una densidad celular endotelial periférica menor a 1800 células por milímetro cuadrado, no tendrán un buen resultado. Entonces y no se conocen todavía todos los parámetros pronósticos para saber a quién le va a ir bien con esta técnica de mis pacientes. Y desde luego existe, como vimos, un efecto aditivo del uso de inhibidores asociado a la roquinasa para que funcione mejor. El pelado de la capa de S es preferible que el raspado y bueno, realmente hoy por hoy se están realizando ensayos clínicos para determinar la efectividad y seguridad de esta estrategia terapéutica. Sin embargo, los últimos estudios parecen prometedores. Esta es una revisión estupenda de Catherine Colby, que es una experta, es probablemente una de las líderes en esto del dedunamiento de la membrana de DSM sin keratoplastía, y hace una pequeña tabla en esta revisión en donde nos dice cuándo debemos hacer cada tipo de las ventajas y desventajas de cada tipo de keratoplastía endotelial, ¿no? El DSAEC desde luego tiene la gran ventaja de que no ponemos el ojo al riesgo a una keratoplastía a cielo abierto, tiene menor astigmatismo, el DIMEC desde luego mejora la agudeza visual de manera más temprana. Y bueno, la gran ventaja de este dedunamiento de la membrana de DSM sin keratoplastía es que no introducimos ningún tejido extraño al ojo y dice que es una técnica simple de realizar. Yo tengo un solo caso, no tuve éxito, fue hace muchos años ya cuando se empezaba a describir esto, y claro, no, era una distrofia de Fuchs, la cual es rara en México, pero no tuve éxito, acabó con una keratoplastía endotelial, al final resultó bien, pero bueno, es algo anecdótico,
nada más. Y bueno, lo más interesante, ya al final presentaré 2 estudios brevemente, que habla de la inyección de cultivos celulares endoteliales, desde luego, acompañado de inductores, de inhibidores de ROCK para criptoplastía bulosa. Y este es un artículo publicado en el New England ya hace unos 3 años por el grupo de Kinoshita, ¿no? Y este fue uno de los primeros artículos, el cual fue un parteaguas para esta línea de investigación que se me hace interesantísimo. Entonces, lo que ellos hicieron fue cultivar células endoteliales de un donador joven, lo cual después fue suplementado con estos promotores de la migración celular y posible proliferación, y fueron inyectados en la cámara anterior de pacientes y luego fueron dispuestos en una posición prona durante 3 horas, tratando de que la gravedad llevara estas células endoteliales a su sitio de acción. Y aquí están los resultados 2 años después, publicado en este artículo. Y vean ustedes lo interesante de cómo se ve la transparencia de estos casos, ¿no? Sí, es algo sumamente, sumamente interesante. Ya lo he seguido publicando y tiene conferencias interesantísimas sobre esto, y cada vez sus resultados son más prometedores. Él concluye en este artículo que la inyección de células cultivares endoteliales humanas suplementadas con inhibidores ROCK encontró un aumento en la densidad celular endotelial después de 24 semanas en 11 sujetos, que son las fotografías que vemos. Entonces, bueno, pues este fue el parteaguas que realizó esto. En la Asociación para Evitar la Ceguera en México, este es un estudio muy interesante que está liderado por la doctora Valeria Sánchez, por Guillermo de Witt, junto con el grupo de Stanford, por Noelia Kunsevitsky y Geoffrey Goldberg, en el cual estudia las células endoteliales como tratamiento para falla endotelial. Y la diferencia de Kinoshita es que Noelia en particular encontró la forma de, además de cultivar estas células endoteliales humanas, es incorporarles partículas, nanopartículas magnéticas dentro del estroma, de tal manera que después de haberlas inyectado en la cámara anterior, poder utilizar un imán literalmente externo, de tal manera que, adicional a la gravedad que hace en esta posición que las células endoteliales se vayan hacia la cara posterior de la córnea, pues el imán las atrae, ¿no? Y las deja en ese sitio donde debe funcionar. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo están inyectando las células endoteliales en la cámara anterior, en una córnea, desde luego, muy descompensada, como ustedes pueden ver, que ya ha tenido un trasplante corneal penetrante, por lo que puedo ver, y aquí está el paciente en esta posición, ¿no? Boca abajo, que también se deja algunas horas. Y aquí están algunos de los resultados. Ellos estudiaron en una fase 1, 20 pacientes, 12 mujeres, 8 hombres, en edad promedio clásica, con descompensación corneal. Y ahí están las indicaciones. En cuanto a efectos adversos, no encontraron efectos adversos graves. Hubo por ahí algunos pacientes con edema del párpado superior. Hubo un paciente con disminución de la visión, dolor en 2 pacientes, y un paciente sí tuvo un episodio de hipertensión ocular que resultó tener glaucoma de ángulo abierto. Entonces parece ser que habrá sido un episodio, ¿no? De una crisis hipertensiva y que ya tenía, y probablemente algunos factores quirúrgicos o ajenos a la técnica y se sumaron. 6 de los pacientes tuvieron disminución del grosor corneal central, uno de 23 micras, uno de 217 y uno de 196. Y aquí están los pacientes que mejoraron su agudeza visual mejor corregida, hasta 40 letras, y el menos que mejoró fueron 15 letras. Entonces, y aquí vemos la tendencia, cómo mejoraron en general los pacientes su agudeza visual. Que lo más interesante de esto era que no hubiera grandes complicaciones, ¿no? Entonces, por eso hice las conclusiones, no hubo efectos adversos significativos, se encontró una señal biológica fuerte en términos de la agudeza visual mejor corregida y el espesor corneal, y bueno, seguirán estudiando este estudio junto con Stanford, lo cual me parece buenísima cooperación, y un agradecimiento al grupo de investigadores por haberme facilitado estas diapositivas para presentarlas esta noche.
Y bien, esto es lo que les quería presentar la noche de hoy en cuanto a queratopatía bulosa, y les doy muchas gracias por su atención. Dejo de compartir y estoy pendiente para preguntas. Gracias, doctor Everardo. Muy interesante su exposición, muy actualizada con todos los últimos estudios que ha podido compartir con nosotros. Una de las primeras, mientras van apareciendo preguntas en el chat, una de las preguntas que quisiera hacerles, hablamos un poco de las punciones estromales anteriores. Muchos indican que usted, por ejemplo, en la exposición mencionaba que se hacía a 90 grados o vertical. Algunos mencionan que debería tener la aguja un índice de 60 grados para poder realizar. ¿Podría darnos alguna recomendación? ¿Cómo usted lo aplica y cuál es su experiencia al respecto? Sí, desafortunadamente, como yo lo mencionaba, todos estos estudios carecen de una evidencia sólida en términos de ensayos clínicos controlados, porque para responder adecuadamente esa pregunta necesitaría yo tener este ensayo en donde a unos pacientes les hago 90 grados y a otro grupo le hago 60 grados, etcétera, ¿no? Y poder contestar esta pregunta de manera adecuada. Entonces, lo que voy a decir va a ser anecdótico, ¿sí? Aunque hay estudios muy interesantes de la histología, de los cambios histopatológicos, de lo que sucede en las punciones corneales y cómo el epitelio se mete a través de estas pequeñas punciones, ¿no? Y se crea un engrosamiento de la membrana basal, etcétera. Y seguramente aumentan los complejos de unión, epitelio, membrana basal, y esto hace que las bulas, bueno, pues ya no se formen finalmente. Yo en lo particular sí lo hago a 90 grados, lo hago en la lámpara hendidura, utilizo una aguja 30G, la doblo con una pequeña pinza, le pongo un anestésico tópico, un blefaróstato, y en la lámpara hendidura empiezo yo a hacer pequeñas punciones, le pongo un lente de contacto y el paciente se sentirá mejor a las pocas semanas, ¿no? Porque también esta punción tiene cierto grado de dolor. Realmente no no podría decir más en cuanto a qué es mejor, si 90 grados o 60 grados. Claro que es más seguro 60 grados, ¿no? Porque no estoy incidiendo la cornea de manera directa, pero, pero me parece que esto es lo que podría decir sobre el respecto. No sé qué experiencia tengan ustedes. Doctor Everardo, buenas noches. Excelente presentación, muchísimas gracias. Respecto a la punción estromal anterior, ¿cuán seguido la realiza usted? ¿O qué tan recomendable es realizarla varias veces? Dependerá, como siempre, no hay una receta, ¿no? Para esto dependerá de cada uno de los casos. Yo he tenido mucha suerte porque de los casos que he hecho, nunca he tenido que repetirla, ¿sí? Sí, claro que, como les dije, yo hago aproximadamente 100 punciones. Como vieron en el artículo chino, hacen 200, ¿no? Ah, probablemente las hago suficientemente profundas, dependerá de la técnica de cada uno, es como todo, ¿no? También dependerá creo que entre más efectivo será y como todo, y más durará. Pero si el paciente tuviera dolor, yo no tendría ningún problema de repetirlo por lo menos una vez más, ¿no? Y dependerá también de la fibrosis, ¿no? Y las molestias, porque ¿cuál es el riesgo de puncionar? Bueno, el inmediato es que se infecte, ¿no? Porque estoy, de hecho, quitando la barrera de protección, que es el epitelio. El segundo es que se vascularice, pero si se vasculariza, pues es como la evolución natural de la enfermedad. Finalmente, una queratopatia bulosa a través del tiempo se va a vascularizar, ¿sí? No se va a ver bien, pero bueno, va a vascularizar. Porque la función no es que el paciente vea, el propósito no es rehabilitación visual. Entonces, realmente yo lo que quiero es quitar el dolor. Pero no creo, yo lo repetiría, no creo que por lo menos 2 veces, no veo. Ya vieron este artículo que por lo menos cerca del 40% de los casos tuvieron que repetirlo para un 100%. A lo mejor yo no he tenido tanto, sino alcanzado, pero
no veo yo problema en repetirlo. Yo sí lo repetiría si fuera necesario. O mis pacientes ya no quisieron regresar conmigo y ya no los vi, no sé, pero el caso es que no tuve que repetirlo. ¿Ya? Ok, muchas gracias. ¿Usted recomienda realizar paquimetrías en los pacientes que se van a operar de FACO para evitar justamente estas complicaciones de la queratopatía inducida por cirugía? Sí, Paquimetrías, sí, no sí, yo sé, microscopios. sí, 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 no lo hago, me gustaría hacerlo, lo hago solamente cuando sospecho, ¿no? Cuando veo algo en el endotelio o el paciente tiene antecedentes o yo mismo veo gutas, ¿no? En el paciente o tiene síntomas, ¿sí? O veo algo, no lo hago de rutina, pero sí me parece, como vimos, que si el paciente tiene algún factor de riesgo, algún síntoma, deberíamos hacerlo. ¿Sí? No lo hago de rutina. No sé quién lo haga de verdad. Sé que la microscopía especular sí hay quien lo hace de rutina, ¿no? Y le hace sus estudios. Pero como ya vimos, recuerden que también la microscopía especular, uno de los parámetros de los microscopios especulares modernos es el grosor central. Así es. Sí nos lo da. Sale. Aunque el estándar de oro sigue siendo el paquímetro, ¿no? Entonces, si tú haces microscopía especular y tienes el grosor a través de ese instrumento, pues ya tienes todo, ¿no? Sí. Okay. Muchas gracias. Bueno, acá siguen apareciendo muchas felicitaciones por su presentación. Todos muy contentos, una charla muy ilustrativa, en verdad. ¿Qué más? La mayoría de preguntas son respecto a las micropunciones, porque Sí. en realidad es una técnica que es bastante útil para nuestro medio socioeconómico, ¿no? Donde el paciente no tiene mucho acceso a los trasplantes. Sí, y si me dejas comentarte, yo Claro. había dedicado en un montón, o había yo pensado dedicar gran parte de mi plática a queratoplasia endotelial, ¿no? Pero hacemos bien poquitas queratoplasias endoteliales, Así que es. yo antes de venir aquí en México, que estuvimos haciendo queratoplasias endoteliales en los últimos años, no llevamos ni 70, ¿no? Lo cual, pues, comparado con el mundo, es muy poquito, que ahorita está aumentando, pero realmente, y aquí es el pan de cada día, ¿no? Aquí se hacen un montón, porque es la primera cirugía de elección para una descompensación corneal, ¿no? Una queratoplasia endotelial. En cambio, en México, hacíamos un montón de yo hacía en consultorio un montón de micropunciones, ¿no? Porque, como les dije, es muy sencillo, económico y funciona muy bien, ¿no? Ya. Sí. Doctor Everardo, una consulta. Si tengo un paciente posoperado de catarata y hace una queratopatía bulosa dentro de los primeros 3 meses, ¿cuál sería la diferencia en manejo de esa queratopatía bulosa respecto a otro paciente posoperado de catarata que hace una queratopatía bulosa pasado los 6 meses? ¿Hace alguna diferencia en el manejo o los trata de igual manera? Bueno, en general los trataría de la misma manera, pero estoy pensando estoy tratando de pensar en la etiología, estoy pensando que realmente ese endotelio era un endotelio limítrofe, estaba sufriendo, el de 3 meses falló antes que el de los 6 meses, eh, la recuperación, desde luego, la veo muy difícil, sobre todo si es tardía, porque los que se recuperan son al revés, ¿no? Se descompensan primero, ¿no? O sea, tu paciente el primer día posoperatorio está inflamado o tiene este edema corneal por trauma quirúrgico, lo ves a la primera semana, ha disminuido, lo ves al mes, sigue bajando y generalmente después del mes ya se recuperan si se van a recuperar. Y existe esta hipótesis de la línea del no retorno, ¿no? Si tu paciente tiene más de 800 micras de grosor, ya no se va a recuperar. Quiere decir que el edema es tanto, la falla endotelial es tan tremenda que ya es muy difícil no digo que no se va a recuperar, pero es muy difícil. El manejo médico, desde luego, a nuestro nivel, pues funciona a través nada más de soluciones hiperosmóticas, ¿no? En las primeras semanas, si existe este edema corneal por daño endotelial y no hay hipertensión,
realmente las células están sufriendo apoptosis, no están muriendo las células endoteliales por trauma quirúrgico en ese momento. Entonces los esteroides son muy interesantes porque disminuyen la apoptosis endotelial. Ya la tercera semana me parece que el daño ya está hecho, o digo el tercer mes, ya es muy tarde, y no sé si estos puntos de corte hay algún estudio que yo no conozco, porque se me hace muy específico, ¿no? La diferencia entre 3 meses y 6 meses, no sé si nos pueden ayudar más con la pregunta, porque yo los manejaría de la misma manera y eventualmente ese paciente acabará, si no está tan compleja, con una queratoplastia endotelial, ¿no? Me imagino. Sí. Claro, más que todo la pregunta era, como usted lo dijo, por la etiología, ¿no? Si eran dentro de los 3 primeros meses, se asumía que era por un proceso intraoperatorio, y si era pasado los 6 meses es porque ya venía con una disminución de células endoteliales que fue acelerada por la cirugía y luego... Exacto. Una pregunta aprovechando ese caso, doctor. El manejo antiglaucomatoso en pacientes con queratopatía bulosa. Unos manejan beta bloqueadores, otros manejan beta bloqueadores con inhibidores de la anhidrasa carbónica y otros manejan beta bloqueadores con análogo, con alfa-agonistas. ¿Cuál recomendaría usted para un poco ayudar al tratamiento médico en pacientes con queratopatía bulosa? Desde luego, el uso de dorzolamida tiene un efecto deleterio, y existen algunos reportes de casos, de hecho, sin queratopatía bulosa, que desarrollan queratopatía bulosa por el uso de dorzolamida. Entonces, definitivamente, la dorzolamida es algo que yo no usaría en un paciente que presenta dorzolamida, no utilizaría en un caso que presenta queratopatía bulosa, porque podría yo promover el daño endotelial. Entonces, los alfa agonistas, no recuerdo que tenga un efecto sobre el endotelio hasta ahorita, quizá me equivoque, y el beta bloqueador, pues claro, desde luego está bien, ¿no? Lo que no utilizaría es un análogo de prostaglandina, sobre todo en un postoperatorio inmediato, ¿no? Porque se inflama el ojo de manera interesante. Sí, importante, pues, quiero decir. Doctor Everardo, hay algunas preguntas más sobre el tema de las micropunciones, como le mencionaba. Primero, ¿usted debrida el epitelio antes de realizar las micropunciones? No, yo no debrido el epitelio, yo lo hago a través del epitelio. El problema de debridar el epitelio, que alguien lo hará por ahí, estos pacientes en general tienen una dificultad importante para reepitelizar. Entonces estamos sometiendo, claro que también he tenido pacientes que regresan por un gran dolor porque la bula se esfaceló el epitelio y está suelto, moviéndose. Entonces ese sí hay que quitarlo, pero lo hago después, ¿no? Pero eso me ha pasado, que también regresa el paciente con el epitelio todo fuera de lugar, ¿no? Ok. ¿Y usted prefiere hacerlo en la lámpara? Nos comentó que usted hace en la lámpara, ¿no? ¿O prefiere hacerlo en el microscopio? Sí, yo lo hago por costo, porque entrar a un microscopio, por lo menos aquí y en México, es muy caro. O sea, por pisar el quirófano, el paciente paga bastante dinero. Entonces, en la lámpara hendidura es sumamente sencillo. Es un procedimiento extraocular a nivel epitelial. Yo lo hago en la lámpara hendidura. Y también nos comentan que si es que se trata de epitelios que no están esfacelados, que no hay bulas rotas, también funciona bastante, o cuando en caso hubiera, ¿no? Cuadros de dolor por ruptura de las bulas, también funciona bastante bien solamente los lentes de contacto. Es correcto, sí. El problema del uso de lente de contacto, crónico, es el riesgo de infección. Sí, entonces este paciente o le das un antibiótico en forma crónica que tiene sus detalles, o es alguien que sabe usar lentes de contacto, se lo quita y se lo pone, o tiene que regresar al consultorio, porque generalmente son pacientes de edad avanzada, cada 3 semanas a que uno le cambie el lente de contacto. Entonces, hay que nivelar el caso, ¿no? Pero es cierto, el lente de contacto también funciona para el dolor. Ok. Doctor Fuentes. Doctor Everardo, una consulta. Para hacer las cirugías de trasplantes endoteliales, ¿hay alguna característica del donante en la edad del donante de esas células endoteliales y en la cantidad de células endoteliales que va a recibir del donante hacia el receptor? Sí, claro. Nosotros seleccionamos córneas en general que tengan arriba de 2.500 células de densidad celular endotelial, y a mí me gustan en particular 2.800 o más, ¿no?
bueno, para garantizar, ¿sí? También me gusta que el donador sea un paciente arriba de 40 años para que sea más fácil el manejo de la lamela, sobre todo de SAEC, ¿no? Yo no hago DIMEC. Yo no hago DIMEC. En México tenemos algunos expertos que hacen DIMEC, como es el doctor Guillermo de Witt y Enrique de la Torre, pero yo y aquí tampoco hago DIMEC, yo me quedé con DESAEC, ¿no? Hasta ahí llegué. Entonces, pues esas son las recomendaciones, ¿no? Doctor Everardo, ¿y eso lo hace en función a que la membrana EDSM va aumentando de grosor en función a la edad? Exactamente. La cara posterior respecto a la cara anterior de la membrana EDSM. Y es mucho más fácil su manejo, ¿no? Es mucho más fácil su manejo, sí. Ok. Sí. Doctor, nos menciona sobre un caso, digamos, de un paciente que presente una distrofia de Fuchs y además ángulo estrecho ocluible, que, bueno, sea necesario hacer una IP. ¿Usted cuánto daño más o menos endotelial se podría ocasionar? Eso es lo que pregunta. Sí, en general los procedimientos intraoculares estoy hablando de una cirugía, ¿no? Una cirugía produce un daño aproximadamente entre el 8 y el 10% de pérdida de células endoteliales. Característicamente la distrofia de Fuchs tiene un daño central. Las células periféricas se dañarán en fases mucho más tardías. Entonces yo espero que las células endoteliales periféricas se encuentren pues relativamente normales o sanas. También dependerá de qué tan estrecho está y mi técnica, si le doy o no al endotelio, pero realmente yo estimo que el daño será menor al 8%, lo cual se me hace que es poco significativo. Esa es la pregunta, es poco significativo. Creo que el riesgo de hipertensión sería mucho más dañino que lo que yo le podría hacer con la técnica que utilice con el láser para hacer la iridotomía, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. También nos preguntan sobre el netazurdil. Que ¿en cuánto tiempo ve el efecto usted? ¿Y por cuánto tiempo lo mantiene? Esa es muy buena pregunta. Yo tengo experiencia con un inhibidor ROCK, un solo paciente que lo utilicé y que no funcionó, y que lo abandonó por hiperemia e irritación. Dijo, no, doctor, esto no funcionó, lo quiero ir. Aquí no he tenido experiencia, no lo he usado, lo único que reporté con ustedes fue lo que estos casos, este estudio que reporté, es un medicamento caro, no es tan fácil de conseguir, sobre todo que aquí está indicado principalmente para glaucoma. Entonces los seguros no lo pagan si tu paciente tiene distrofia de Fuchs y lo quieres usar para ello. Solamente si tiene glaucoma lo paga el seguro. Entonces, si no tiene glaucoma, tiene que ser pagado por el paciente y es difícil. No es tan fácil. Estos estudios realmente son patrocinados y es como se ha logrado usar, ¿no? Entonces, no puedo responder la pregunta. No sabría yo decir cuánto tiempo. Yo lo usé en este paciente, le pedí que por favor lo usara durante un mes y aguantó por la confianza que me tuvo y no tuvo resultado y finalmente lo abandonó y no vi ningún resultado. La verdad, mi experiencia es de un caso y no fue buena, ¿no? Ok. Si es que tuviéramos una distrofia de Fuchs compensada, ¿estaría recomendado usar esto como preventivo? Uf, qué buena pregunta, no lo sabemos, yo creo que nadie lo sabe. Yo creo que son preguntas que si apenas estamos respondiendo, si va a funcionar en pacientes descompensados, si va a ser preventivo o no en el futuro, es una muy buena pregunta. Que existen otras terapias génicas, ¿no? Para la distrofia de Fuchs. Creo que más prometedoras que utilizar inhibidores ROCK, pero hay cosas mucho más sofisticadas que también están en pañales, ¿no? Está empezando apenas. Pero es muy buena pregunta, sí, wow, qué buena pregunta. De todas formas, aún no habría posibilidad de utilizarlo si es como terapéutico, menos como preventivo. Exacto, imagínate. Si no sabemos si es terapéutico, menos como preventivo. Esas son respuestas que el futuro se responderán. Son preguntas que en el futuro se responderán. Sí, pero muy buena pregunta. Qué buena pregunta. Everardo, una consulta más. Se ha visto que la distrofia de Fuchs es más frecuente en las mujeres y es más central que periférico. ¿Usted sabe el por qué? Oh, no lo sé. Fíjate que seguramente tiene que ver con la genética, porque finalmente existen factores intrínsecos y algunos genes que se han descrito. Entonces,
No lo sé, pero seguramente creo que va por ahí. ¿no? Problema hormonal no estaría un poco ahí quizás asociado. Probablemente, como todo en las mujeres, ¿no? Inclusive, sí, no sabría responderte, pero creo que sí, estas diferencias entre sexo generalmente están derivadas de la diferencia hormonal y sí, no sabría por qué, pero Okay. por ahí debe estar el asunto. Doctor, ¿y experiencia con uso de glicerina tópica? Sí, el uso de glicerina tópica es efectivo, también produce gran irritación y también tiene un efecto temporal, ¿no? Es una terapéutica hiperosmolar que se puede utilizar, es un poquito engorroso preparar la glicerina y que le esté usando el paciente, en fin. Y como te digo, también tiene efectos adversos de irritación bien importantes. ¿no? Nosotros generalmente lo usamos de manera exploratoria en el consultorio cuando queremos explorar y queremos deshidratar la córnea de manera muy rápida, ¿no? Más que en forma crónica en tratamiento. Realmente yo no lo he usado en forma crónica, pero es un agente hiperosmolar, es parte del tratamiento médico, ¿no? Si el paciente lo tolera, no lo veo mal. Doctor, ¿usted ha visto que las soluciones hipertónicas al 5% duran más, tienen un efecto más duradero que la glicerina, por ejemplo? No, en mi experiencia yo creo que realmente las soluciones hipertónicas, pues me parece más bien que son un poco como placebo, me da la impresión. Su efecto se me hace que es muy limitado, ¿no? Y dependerá del grado de descompensación que tenga la córnea. Siempre las prescribo, pero aún así no siento que sea parte de la solución. Las prescribo para que el paciente y yo nos sintamos mejor, pero realmente, y es muy curioso, ¿no? Porque siempre, o muchos pacientes regresan conmigo porque se ponen los dos, se ponen un lubricante, ¿no? ¿Sí? Y se ponen una solución hiperosmolar. Entonces, por un lado se deshidratan y por otro lado se hidratan. Entonces, están así, ¿no? Entonces, no sé. Ok. También nos comentan que sobre la evolución natural de la queratopatía bulosa termina en neovascularización. Esto al final es beneficioso para el paciente, digamos, en el sentido de que no pueda acceder a ninguna otra terapia, Sí, trasplante. sí, claro, porque ya está en la fase cicatrizal, ¿no? Y entonces cuando ya está en la fase de vascularización ya no tiene dolor, que es Claro. finalmente. Y aunque ya no veía desde antes, pues ahora seguirá sin ver, pero ya no le dolerá. ¿no? Sí, así es. En la parte fibrosa, ¿no? La parte fibrosa. La parte de calcio sí es más dolorosa, entonces ya es la parte que puede lastimar el calcio también. ¿no? Doctor, Doctor y Everardo, respecto... ¿y alguna experiencia, Siga, siga. perdón, Siga, doctor, no alguna se preocupe. experiencia con la cauterización de la membrana de Bowman? ¿Alguna vez Cauterización. usó? No, Sí, de la membrana de Bowman. Cauterización, o sea, que será una termoqueratoplastía, como la que hacemos en Más o menos. queratocono, ¿no? Como la que hacemos en queratocono. Está interesante porque finalmente lo que estás induciendo es fibrosis, que es lo que nosotros queremos, Así es. y mejorar los complejos de unión entre epitelio y su membrana basal, que sería una técnica similar a la micropunción, aunque se me hace más invasiva, ¿no? Me parece más invasiva por el calor. Yo siento que el calor es más invasivo que es hacer estas micropunciones. No tengo experiencia, no he leído el reporte que debe existir si lo trajeron a colación, pero no lo ubico el reporte. Pero tiene el mismo mecanismo de acción que la micropunción. Entonces debe funcionar. No tengo experiencia en ese sentido, pero debe funcionar. Okay, doctor. Bueno, en realidad ya no hay más preguntas, solamente felicitaciones por esta plática. Nos comentan que su experiencia es muy valiosa, sobre todo por comentarnos sobre los últimos estudios y los tratamientos que últimamente se están utilizando más. Acá están apareciendo unas últimas preguntas, a ver si es que Adelante. nos ayuda. Sí, adelante, claro, Nos adelante. comentan, para queratopatías bulosas, dolorosas crónicas, prefieren membrana amniótica, recubrimiento conjuntivo teniano, recubrimiento conjuntival puro o conjuntivo con membrana amniótica.
¿puedo decir ninguno? Bueno, voy a decir cuál sí prefiero y luego si tuviera solamente estos, ¿cuál de estos? Entonces Ok. yo preferiría micropunciones. Micropunciones es mi tratamiento preferido, ¿sí? Y si tuviera que seleccionar uno de estos, solamente haría recubrimiento conjuntival. Ni siquiera tenoniano, nada más conjuntival. Muy delgadito para que esté lo más transparente posible, un Wundersen, y funciona bastante bien. También lo hemos hecho. Claro que estoy hablando de un paciente que no tiene ninguna posibilidad de rehabilitación visual y que este procedimiento, dependiendo de mi técnica y si toco o no el limbo, ¿no? Porque ese es otro asunto, que procuraré no tocarlo desde luego, podría deteriorar una posible keratoplastía penetrante. Entonces preferiría yo nada más pero un recubrimiento conjuntival. La membrana amniótica, por lo menos de las que hemos manejado en México, tiene un resultado bastante regular. Su calidad tiene una gran variabilidad, de repente funciona, de repente no funciona, si se pega, no se pega, en fin. Entonces yo preferiría un recubrimiento conjuntival que no va a tener ningún problema y es más barato también, ¿no? Sí. Doctor Everardo, justo una pregunta, justo me hizo recordar, tengo un pacientito, por ejemplo, posoperado de FACO, que hizo una quebratopatía bulosa sectorial cerca a los puertos superiores y la parte inferior está bien. ¿Qué me recomendaría o cómo manejaría un caso así? Esa pregunta es muy buena porque todos lo hemos tenido, ¿no? Yo tengo pacientes así también. Y desde luego está relacionado al trauma, ¿no? Y probablemente al trauma sónico de la punta, ¿sí? O la entrada y la salida de los instrumentos, inclusive un desprendimiento de la membrana de Descemet, ¿no? Al entrar y al salir se despega. Entonces, generalmente estos edemas localizados en esta región de los puertos se resuelve de manera espontánea, ¿no? Solito el endotelio finalmente está ahí y está muy a gusto en su medio, nada más cuestión de que migre, ¿no? Y cubre esos defectos. Si es secundario a un desprendimiento de la membrana de Descemet y es muy generalmente no pasa nada. Si es extensa, habrá que poner gas, ¿no? Para que se vuelva a pegar, ¿no? Y si fue por un trauma sónico, también esteroides y tiempo lo sanará, ¿no? Pero realmente eso es lo que creo yo que hay que hacer en esos casos. Y todos hemos tenido eso, a todos nos ha pasado. Sí. En estos pacientes que comentó, por ejemplo, el doctor Fuentes, ¿recomienda usted mantenerlos con antihipertensivos oculares tópicos, aunque tengan la presión controlada? Yo no, Yo no, yo solamente sí. Porque Corticoides. sí, corticoides. Porque estás pensando que si disminuyo la presión, quizá las células endoteliales tengan menos dificultad para deshidratar sí. No estoy seguro si el endotelio, desde el punto de vista teórico sería lógico pensarlo así, me parece plausible, ¿no? Es una hipótesis plausible, sin embargo estoy seguro que no hay evidencia de esto. Sería algo muy anecdótico. No lo sé, solamente si estuviera más si es un paciente conocido y sé que tiene una hipertensión de 14 y me lo encuentro un 20% mayor, yo diría, si algo no está bien, lo voy a bajar más, ¿no? Que estoy hablando del 20%, son 3 milímetros de mercurio más, o sea, son 14, me los tendría que encontrar en 17, ¿no? Entonces diría, ok, vamos a ponerle algo para bajar, ¿no? Pues solamente en ese caso, si yo lo conozco. Ni siquiera tiene que estar arriba de 20, ¿no? Nada más un 20% más quizá lo haría. Y esto es un ejercicio que hice ahorita y que me pusiste a pensar, porque no lo había pensado. Interesante pregunta, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Acá también nos pregunta si es que en los casos irreversibles recomienda usted el tatuaje corneal, en los casos ya en los que está fibrosado, vascularizado probablemente, ¿no? Sí, yo no hago tatuaje corneal en particular. No conozco a nadie en México que lo haga. Lo que he recomendado a estos tipos de pacientes es un lente de contacto cosmético. Eso sí he hecho. Sí he leído los reportes sobre el tatuaje corneal, no tengo experiencia propia, no lo sé. Lo que hago generalmente es lente de contacto cosmético, que además si hubiera un poco de dolor, pues lo resuelve, ¿verdad? Y resulta bastante bien, creo yo. No es caro y funciona bien. Perfecto. Muchas gracias.
Muchas gracias por responder. Doctor Fuentes, ¿tiene alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta más? No, doctora Aisha, gracias. Todo quedó claro. Muchas gracias. Entonces, doctor Everardo, ha sido todo un placer tenerlo por segunda vez consecutiva con nosotros. Estamos muy, muy agradecidos. Esperemos seguir contando con usted en futuras ponencias. Me parece que están haciendo todavía algunas preguntas, pero en todo caso, No acaban de escribirla, ¿verdad? Está como, se quedó como a la mitad la pregunta. La estoy viendo, que está, ahí está. ahí está. En un paciente con tatuaje corneal se presentó un cuadro de úlcera micótica. Claro, es que estos pacientes tienen el riesgo de queratitis infecciosa en cualquier momento, ¿no? Porque el epitelio, que es finalmente lo que nos protege, está dañado, ¿no? Por tantas lesiones crónicas. Entonces no me sorprende que se infecten. Y luego el tatuaje, como les digo, pues no tengo experiencia, pero pues es otra maniobra también ahí adicional que no debe ayudar. Sí. Ok. Bueno, no queda más que agradecerles también a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de haber participado con ustedes. Pedro Muro, Pedro Minami, José Fuentes, doctora Vega, Rosa Alvarado, la estoy viendo ahí. A todos ustedes les agradezco la gran invitación. Es un placer estar con ustedes, un honor, como siempre. Muchísimas gracias, doctora, a usted nuevamente. Doctor Muro, ¿algunas palabras finales, doctora Rosita? Bueno, por mi parte, mientras Rosita activa su micrófono, siempre agradecido, doctor Ricardo, nuevamente. Gracias por su tiempo y por darse todo el trabajo de hacer una revisión muy, muy actualizada. La verdad que es muy interesante. Bueno, igual, muchas gracias. Siempre es un placer que pueda compartir con nosotros no solamente su experiencia, sino también la revisión actualizada de los temas. Y pues esperamos que nos siga acompañando en futuras